Continuamos en la primera hora de hoy con el presidente Otto Pérez Molina. Estamos haciendo la evaluación de los primeros 6 meses de gobierno. Hay muy buenas preguntas que ha mandado la audiencia. Hay una aquí de Mario Juárez que dice: señor presidente, ¿qué opina del libro de Jorge Serrano Díaz, donde ustedes han aludido con la constante? Bueno, yo lo dije públicamente, Luis Felipe. Yo creo que ahí él realmente tiene la desfachatez todavía de escribir un libro dando su punto de vista cuando él fue el responsable del resquebrajamiento institucional, cuando él fue responsable de la corrupción que se le señalaba durante esos 2 años y medio y cedió a la corrupción y las presiones que el Congreso le estaba dando. Así que yo lo dije, mire, él es para mí una persona descalificada para querer escribir la historia de lo que sucedió en Guatemala en un momento de crisis y en un momento tan difícil como el que nos tocó vivir. Volvemos entonces al tema de las reformas constitucionales. ¿Puede poner usted 2 ejemplos concretos de cómo cambiaría la vida del guatemalteco de a pie, el guatemalteco común y corriente, si pasan esas propuestas que usted está planteando y que está socializando en este momento? Bueno, yo le diría, primero que nada es el tema de la seguridad y la justicia. Yo creo que ahí es importante hacer esos cambios porque la justicia se están proponiendo reformas a la Constitución que van a ir en beneficio de todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Hoy Guatemala tiene el 95% de impunidad. No podemos seguir en eso. Tenemos que dar pasos para poderlo arreglar. Y en la Constitución, en las reformas que estamos proponiendo a la Constitución, van reformas encaminadas a que haya una justicia pronta y servida y que se luche en contra de la impunidad. Ese es uno. El otro es en el tema político. Queremos poner un tope en el número de diputados, disminuir el número de diputados, la propuesta es de 140 diputados y luego estamos aumentando a 60 distritos, que es la propuesta nuestra, para que el diputado esté cerca del que lo elige y no esté tan distante como hoy que ni lo conoce porque ven un listado y termina votando por el partido de su simpatía. Queremos que conozcan al diputado, que el diputado represente a su distrito y que el distrito le pueda exigir a la persona que eligió para que mejore el comportamiento del Congreso. ¿Pero ha dado marcha atrás en algunos artículos que estaba proponiendo cambiar, presidente? No en esos. Yo sé que no en esos. En los de fondo no. En lo que hemos ido, es que le quiero contar de esto, Luis Felipe. Nosotros sacamos un documento que sabíamos que era un documento para discusión. ¿Un documento mártir? Un documento mártir, para discutirlo, para analizarlo y a partir de ahí empezar a buscar un acuerdo. Bueno, si yo me cierro y digo, son 51 y estos 51 no me las toca a nadie, ¿para qué voy a invitar a los diferentes sectores de la sociedad? Yo los invité precisamente para discutirlo y empezar a ver cómo se pueden ir mejorando y cómo se puede ir incluso reduciendo el número de... Hay un veto del CACIFA que se ha hecho público. De hecho, el presidente de esa institución, Andrés Castillo, dijo en una entrevista que reconocer que Guatemala es un país pluriétnico, plurilingüe y multicultural es tan necesario como asegurar que este país es de la eterna primavera. ¿Qué opina de eso? Mire, eso me parece ofensivo a mí esa expresión, porque querer invisibilizar, por otro lado, fíjese, la respuesta ahí a lo que él está diciendo es querer invisibilizar la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país es que nosotros tenemos el 50% de pueblos indígenas. Y en la Constitución parecen invisibilizados. Se les menciona como comunidades indígenas. Lo que menos lo poco que estamos haciendo en estas reformas es darle un reconocimiento a la realidad de nuestro país y reconocer a los pueblos indígenas. Y a mí me parece que eso es hasta ofensivo, que la comparación que hace Andrés Castillo. Ahora, también hay grupos indígenas que no están de acuerdo con su planteamiento de reforma constitucional. Sí, porque quieren más, Luis Felipe. Es que eso es, fíjese que llegaron las organizaciones de los pueblos mayas. ¿Y sabe qué me dijeron? Mire, qué bueno que nos está tomando en cuenta, qué bueno que hay una propuesta aquí sobre los pueblos mayas y los pueblos indígenas, pero nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos una Asamblea Nacional Constituyente, porque toda la Constitución es excluyente, porque toda la Constitución nos deja fuera a nosotros y por eso nosotros queremos algo que lo reforme. Y nos tocó explicarles que una Asamblea Nacional Constituyente solo puede modificar del artículo 3 al artículo 46 y no podría arreglar todo lo que nosotros estamos buscando. Pero la inconformidad de ellos es que lo que nosotros estamos haciendo quieren más. Bueno, hablando de inclusión, presidente, hoy en una entrevista que se publica en el periódico Álvaro Papa menciona que a la hora que usted escogió a sus asesores para armar este planteamiento, pues lo hizo con un criterio ladino, metropolitano y machista, de algún modo. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, fíjese que... ¿No indígenas?
Fíjese que realmente no tenía ese pensamiento. No lo hice con ese pensamiento, por supuesto. No somos excluyentes. Si lo hubiera tenido presente en ese momento, estoy seguro que hubiera invitado a las representaciones de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Con qué criterio los escogió? El criterio que busqué. Porque ideológicamente sí hay, digamos, diversidad en eso. Sí hay diversidad ideológica, pero también hay conocimiento de la realidad guatemalteca. Es decir, por lo menos tenemos ahí a exconstituyentes que estuvieron en la discusión. Tenemos a Oliverio García, que está en la comisión de puntos constitucionales, que es donde han recibido todas las propuestas a la reforma constitucional que se ha hecho, para llevarlas y contar la discusión que ha habido. Tenemos exfuncionarios, por ejemplo, Edgar Gutiérrez fue un ex canciller y exfuncionario que conoce por dentro la maquinaria y cómo se manejan las cosas. Estuvieron aquí precisamente en la primera hora con Mario Fuentes de Starac y decían al final de la entrevista que realmente había una gran coincidencia en muchas cosas, en lo económico tal vez no, dijeron. ¿Fue así? Así es, sí, yo creo que ahí fue, pero es que le quiero contar que invitamos a Pavel también para que participara como ministro de Finanzas, pero Pavel de entrada nos llevó 40 reformas. Y nosotros habíamos dicho que queríamos entre 30 y 40 por todo, y solo Pavel para el tema fiscal y económico llevaba 40. Entonces empezaron a descartar. Pero, ¿y entre esas propuestas de Pavel Centeno figuraba prohibir la doble tributación? No estaba el tema de la doble tributación. Estaba buscando... Eso levantó horas antes de que se presentara y se hiciera pública la propuesta. Sí, lo escuché y hablaron también, se lo estaban señalando a la vicepresidenta y es totalmente falso, no estaba. ¿No estaba? No, estaba, lo que más artículos abarcaba era el tema de flexibilizar el presupuesto. Entonces estaba hablando de las asignaciones que ya están puestas en la Constitución. Pero eso es verdaderamente a estas alturas quererlo hacer sería contraproducente. ¿Hay acercamiento ya con el CACIF? Andrés Castillo y usted han podido platicar. Supe que en una reunión más o menos privada usted lo convocó a que se dirimieran las diferencias. Sí, ya hubo una primera reunión que habíamos quedado, una reunión preparatoria que fue el día de ayer. Se presentaron 2 miembros del CACIF y iban acompañados de 2 abogados. Fue la comisión de nosotros. La verdad que creo que hubo poco avance. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo más grande ahí para que ellos terminen entendiendo el gran tema que les levanta a ellos el problema, y le estoy diciendo es a los representantes del CACIF, pero aquí hay muchos empresarios que se han acercado con nosotros y nos han dicho que ellos están de acuerdo con las reformas que estamos haciendo y que no comparten la posición que ha manifestado públicamente Andrés Castillo. Bueno, hay gente que no entiende o acepta que usted haya convocado a su gabinete, a su equipo de gobierno, a gente de diversidad ideológica. Muchos se preguntan cómo pueden ser compatibles a Adrián Zapata y Sergio de la Torre o Antonio Arenales con Fernando Carrera. ¿Qué le contesta usted a esos críticos? Bueno, creo que hemos encontrado un punto de balance en esto. Se ha debatido en el gabinete con argumentos, y lo que ha prevalecido en estos tiempos ya no es realmente el pensamiento ideológico, sino los argumentos que le puedan dar solución a los problemas que hoy estamos viviendo los guatemaltecos. Y quiero decirle que eso nos ha venido a enriquecer muchísimo al gabinete. Escuchar diferentes opiniones, diferentes posiciones sustentadas con argumentos, nos ha permitido tomar decisiones adecuadas en beneficio de los guatemaltecos. ¿Qué le dice a quienes lo critican porque recibió en casa presidencial a Sandra Torres? Bueno, quiero decirle que no fue una reunión privada con ella, fue una reunión en donde invitamos a los secretarios generales de los partidos y a los jefes de bloques para proponerles la reforma constitucional, para que ellos conocieran cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y como cualquier otro secretario y como persona civilizada me tocó saludarla, aunque no comparta con ella muchísimas cosas, aunque hayamos señalado muchísimas cosas, aunque nosotros mismos como partido le hayamos puesto denuncias y estén en el Ministerio Público, pero no importa, ahí la educación es saludarla, invitarla y que se había abrazado con ella. No llegamos tampoco a eso, ¿no? De abrazos, ¿no? Pero igual, ¿a usted le parece que esas críticas son válidas? Yo creo que se hubiera abrazado con ella. Yo creo que hay personas que sí, están muy sentidas y entonces emiten su opinión. Pero creo que más allá de eso,
La reunión fue con secretarios generales de los partidos políticos, ahí estaba ella, y la educación que debe tener un presidente, y además el presidente de todos los guatemaltecos, fue por lo menos darle la mano y saludarla, y luego sentarse y empezar a discutir. Manuel Valdizón, del líder, dijo que no lo habían invitado. Después se dijo que sí se le había girado una invitación, pero el mismo día. Al final de cuentas, presidente, ¿usted cree que hay alguna manera de acercarse con Manuel Valdizón y llegar a un acuerdo político? Mire, es que las diferencias personales son demasiado grandes. Es que más que las diferencias personales, Luis Felipe, aquí no son diferencias personales. Parece que me tocó sentarme a hablar con Aguerría después de tantas cosas que se dieron. ¿Eso es más difícil que hablar con Manuel Valdizón? ¿Fue eso más difícil, para decirlo bien? Fue, por supuesto, tuvo que haber sido más difícil sentarnos a hablar con Aguerría que hablar con un político. Ahora, lo que hace difícil sentarse a hablar con Manuel Valdizón es las mentiras, es el chantaje realmente, porque ellos no llegan a sentarse a hablar de ver cómo podemos construir una Guatemala. Sentarse a hablar con Manuel Valdizón es ir a escucharle que él va a pedir proyectos, que él va a pedir cosas que le favorecen únicamente a sus diputados, y eso, para eso nosotros sí no nos vamos a prestar, Luis Felipe. Yo en eso sí he sido clarísimo. Y si él hubiera llegado a la Casa Presidencial en la invitación que se le hizo a los secretarios, pues lo hubiera saludado, pero de ahí hubiéramos hablado estrictamente el tema de las reformas constitucionales, que es lo que nosotros estábamos presentando. Pero sentarme a hablar de chantajes con el dinero de los guatemaltecos, nosotros no lo vamos a permitir, que es lo que ellos han estado haciendo. Entramparon la agenda legislativa por 4 meses, tratando de ver si nosotros cedíamos a que le diéramos proyectos y una serie de cuestiones. ¿No es un poco lo mismo lo que hizo el Patriota con la UNE en la legislatura anterior, presidente? No, absolutamente para nada. Filibusterismo parlamentario. Pero fíjese el fondo. Alargar las interpelaciones. Pero fíjese el fondo. Primero, nunca duró 4 meses una interpelación de nosotros. Nosotros sabíamos hasta dónde podía llegar. Segundo, nunca hicimos una interpelación para entrampar la agenda para que nos llegaran a ofrecer un proyecto, para ofrecer dinero. Jamás lo hicimos. No lo íbamos a permitir en ningún momento. Alberto Fuentes Nait en su libro opina exactamente lo contrario, presidente. Pero no se refiere al Partido Patriota. Se refiere al Partido Patriota. Pues entonces no está diciendo la verdad, porque yo le puedo asegurar que nosotros jamás tratamos de pedir algo que nos favoreciera a nosotros en términos de proyectos, en términos de dinero. No lo hicimos y no se lo permitimos a la bancada. En realidad lo que dice con Alberto Fuentes Nait es que entrampaban la agenda por medio de las interpelaciones. Pero para terminar este bloque, presidente, porque me piden ya la pausa, ¿usted cree que Manuel Valdizón desea que usted fracase en su gobierno? Por supuesto, él a eso le está apostando. Hoy salió un campo pagado diciendo ahí que no se gobierna con mentiras. Imagínense que dice que nosotros bajamos de 800,000 a 7,900 los que van a ser beneficiados con el bono seguro. Esa es una farsa, esa sí es la mentira. Él le apuesta que diciendo mentiras la gente se las va a creer, y hoy no salen resultados en un medio de comunicación en donde está mal visto él y está mal visto la bancada de líder por estar entrampando y buscar sus intereses personales y no los Aún intereses así usted sí lo convocaría para conversar acerca de un acuerdo político. Personalmente a él no. Es decir, no lo voy a convocar a él como secretario para que se venga a sentar conmigo. Voy a convocar a los secretarios de todos los partidos, y si él llega dentro de los secretarios de los partidos, lo voy a atender. De lo contrario, no.